vamos a ir a la prédica de esta mañana y vamos a encontrar en el texto de Gálatas capítulo 3, sobre el final del versículo 19 hasta el 20, el propósito de la ley. Cómo el propósito de la ley nos ayuda a entender nuestra libertad de la ley. Cómo el propósito de la ley nos ayuda a entender nuestra libertad de la ley. Así que vamos a orar pidiéndole a Dios que nos dé entendimiento para lo que vamos a compartir de su palabra en esta mañana. Oramos. Padre, gracias te damos por este privilegio que tenemos de compartir tu palabra. Te pido, Señor, que me des sabiduría para exponerla con claridad a los oyentes, Señor, y también que prepares los corazones para recibir estas verdades espirituales que afecten nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el propósito de la ley. La ley fue dada a causa de la transgresión del hombre. Esto es lo primero que vamos a ver en esta mañana. La ley fue dada a causa de la transgresión del hombre. Mire lo que dice el versículo 19 hasta el 21. Entonces, Pablo viene hablando, ¿no?, del pacto con Abraham, de que la ley no es lo importante, de que la gracia es lo importante, de poner nuestra confianza en Cristo por medio de la fe, que la ley no nos lleva a Cristo. Entonces, Pablo dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, y da la respuesta, ¿no? Pablo siempre hace preguntas y responde. Siempre hace preguntas retóricas. Lo dijo hermano Abel cuando estuvo predicando. La mayoría de las preguntas de Pablo eran preguntas retóricas. Ya la respuesta estaba implícita en la pregunta. Dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Entonces, Pablo dice, esta es la razón por la que la ley fue dada. Esta es la razón por la que la ley fue dada a Moisés. Esta es la razón por la que la ley fue dada a Moisés. A causa de las transgresiones de los hombres. Dios sabía que el hombre se estaba desviando y desviando y desviando y desviando, y él había prometido que no iba a volver a hacerlo del diluvio. ¿Sí? Él dijo, no voy a volver a hacerlo del diluvio. Cuando hace lo del diluvio es porque Dios se había cansado de la maldad del hombre. Dios se había cansado de la maldad del hombre. Entonces dijo, me arrepiento de haber creado al hombre. Pero encontró Noé gracia a los ojos de Dios y Dios guardó ese remanente. Y dijo, nunca más volveré a hacerlo de esta manera. Volveré a hacerlo de esta manera. Pero la maldad del hombre se fue incrementando, lo mismo sobre la tierra, porque nuestra naturaleza está caída, ¿sí? Entonces, la ley tenía que ser dada a causa de nuestras transgresiones. Si me pueden acompañar a Romanos capítulo 7. Me pueden acompañar a Romanos capítulo 7, versículos 5 hasta el 8. Entonces, miren, Pablo le escribe a los romanos esto, ¿no? Dice, capítulo 7, versículos 5 hasta el 8, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu, no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces,
para que nos diéramos cuenta, o Dios, para mostrarnos nuestra necesidad, mejor dicho, de la salvación, de un mediador, de la promesa, nos dio la ley. Nos dio la ley. Una persona que no sabe o que no entiende la definición de codicia, aunque codicie, no sabe que está codiciando. Aunque codicie, no sabe que está codiciando. O mintiendo o engañando hasta que no sabe que eso está mal. ¿Quién le enseña a nuestros hijos a mentir? Cuando son muy pequeños, no, a veces nosotros les enseñamos a mentir también. Pero cuando son muy pequeños y rompen algo, no vienen y te dicen, mira mamá, te rompí la planta que más te gusta. Les preguntas, ¿qué pasó con esta planta? Yo no fui exactamente, no sé. O a ese peor. Yo no fui directamente. Y tienen tierra todavía en las manos, ¿no? Nadie les enseña a mentir. Entonces uno les enseña que eso está mal. Entonces entienden de que lo que están haciendo está mal. Entonces hay un mandamiento. El hombre necesitaba conocer que estaba transgrediendo la voluntad de Dios. Entonces Dios le dio la ley. Dios le dio la ley, volviendo a Gálatas, para que viéramos la necesidad de un mediador. Para que viéramos la necesidad de un mediador. Dice, le dio la ley hasta que viniera la simiente. Hasta que viniera la simiente. Hasta que el día en el que el Mesías prometido llegara. A Abraham le dio la promesa. Cuando a Moisés le da la ley, no revocó la promesa. Simplemente estaba preparando al hombre para poder enviar en el tiempo justo, ya lo he dicho esto, pero lo voy a volver a decir para que se entienda, una y otra vez, y el capítulo que sigue lo vamos a volver a ver, son todas analogías. Pablo tiene que explicar una y otra vez a los Gálatas, porque había creyentes gentiles, pero sobre todo había muchos creyentes judíos que estaban lidiando o batallando con el tema de la ley. Entonces, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Esta semilla que debía venir era Jesucristo. Esta semilla que debía venir era Jesucristo. Y no un mediador, como dice ahí, para uno solo, sino para todos. Sino para todos. Un mediador que fuera suficiente, no solo para una familia, no solo para una persona, no solo para un pueblo, sino para todos los pueblos de la tierra. Porque Jesucristo dio su vida por todas las personas de todo el mundo. ¿Sí? Esto les tiene que quedar bien claro porque hay una enseñanza que dice que Jesucristo murió solamente por las personas que lo aceptan. Se llama expiación limitada. Y para que quede claro, lo voy a decir ahora que tengo la ocasión, si usted me acompaña, a 1 de Juan, capítulo 2. Así ya lo que lo tenemos en tema, ya queda guardado y grabado en la memoria. 1 de Juan, capítulo 2, empezando desde el versículo 1, dice, 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, tenemos tenemos para con el Padre, y menciona a quién, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación o el pago completo por toda nuestra deuda, podríamos decirlo así, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros. ¿Quiénes son los que podríamos decir son los nuestros? Los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Mire qué dice ahí, sino también por los de todo el mundo. ¿Sí? Así que si alguien le dice, no, Jesucristo murió solamente por los salvos, gentilmente, con mansedumbre, dígale, mirá, creo que estás cometiendo un error, porque la Biblia es muy clara acá, en 2 de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, es clara que Jesucristo murió por los pecados de todo el mundo. ¿Sí? Los salvos reciben la redención. Pero Él pagó por todos. Él
pagó por todos. Esta simiente que debía venir, volviendo a Gálatas, esta simiente que debía venir, cumplió la ley a la perfección. Jesucristo cumplió la ley. Jesucristo jamás quebrantó un solo artículo de la ley. Él cumplió toda la ley, porque dice la palabra de Dios que Él fue a semejanza de nosotros, pero sin pecado. A semejanza de nosotros, pero sin pecado. Él vino a cumplir la ley. Es muy importante entender esto. Es muy importante entender esto. Pablo lo ha dicho una y otra vez, pero si nosotros, y lo vamos a ver hoy acá, si nosotros pudiéramos o hubiéramos podido cumplir la ley, no hubiéramos necesitado a Jesucristo. No hubiéramos necesitado a Jesucristo. Mire, Mateo dice en capítulo 5, versículo 17, Jesucristo está hablando, diciendo esto: no penséis que he venido a abrogar, a abolir, a quitar, a sacar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él es claro diciendo que Él no vino a derribar la ley, porque la ley en sí, ya lo vamos a ver, no tiene nada de malo. El problema no es la ley, el problema es el pecado. El problema no es la ley, el problema es el pecado. Entonces, dice ahí en versículo 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, y lo mismo que decía Pablo en Romanos. ¿Ve? Si podemos ver, Pablo usa la misma forma una y otra vez en las diferentes cartas. Dijo lo mismo que leímos en Romanos: en ninguna manera, la ley no es contraria a la promesa. La ley no es contraria a la promesa. La ley apunta hacia la promesa. La ley nos muestra la necesidad de que venga la promesa. Si la ley pudiera vivificar, dice Pablo, por demás sería la promesa. Verdaderamente, entonces, nuestra justicia sería por la ley y no por gracia, por medio de la fe. Y ahora en versículo 22, Pablo nos va a dar una ilustración acerca de lo que es la Escritura o acerca de lo que es la ley. Dice más: la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Entonces, esto tiene la idea de que realmente nos puso en una prisión. De que realmente nos puso en una prisión, nos puso en una cárcel. Esta cárcel nos señala nuestra condición pecaminosa. ¿Por qué las personas van a la cárcel? Por crimen. Porque transgredieron la ley. ¿Sí? Y Pablo dice que Evangelio de San Juan, perdón hermano, Primera de Juan dice que el pecado es infracción de la ley o transgresión de la ley. Primera de Juan, capítulo 3. Entonces, nos encerró todo bajo pecado para que realmente pudiéramos ver nuestra condición. Para que entendiéramos la necesidad de un libertador de este pecado. Y el único y suficiente libertador es Jesucristo. Y es dada solamente a los que creen. Entonces, solo tu fe te puede sacar de la cárcel del pecado. Solo tu fe y tu confianza en Jesucristo te puede sacar de ese pecado. Tus buenas obras no te van a sacar. El portarte bien, el venir a la iglesia, el dar ofrendas, eso no te va a sacar. Si tu confianza no está puesta en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, vas a seguir encerrado bajo pecado, dice la Escritura. Ayer, una joven de la iglesia de Unquillo lo describió muy claro. Berenice dijo que hay que arrepentirse de los pecados y poner su confianza en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Es así de sencillo. Pero también
es así de complicado porque muchas veces no queremos hacer eso. Queremos permanecer en nuestra cárcel muy bonita en la que estamos, en la que la hemos adornado muy lindo a nuestra cárcel, y nos gusta hasta estar en nuestra cárcel, nos sentimos muy a gusto de estar en nuestra cárcel. Pero por más bonita que tengamos nuestra cárcel, vamos a vivir en la cárcel. Hoy escuchamos de que hay sectores VIP en la cárcel, que hay gente que puede estar mejor, que tienen plasma, que tienen play, que tienen esto, que tienen el otro, aire acondicionado en la celda. ¿Pero están libres? No, siguen estando presos. Siguen estando presos. Entonces, la libertad es dada solamente a los que creen. La libertad es dada solamente a los que creen. Y miren, Pablo va a decir algo más acerca de la ley. Versículos 23 hasta el 25. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Bien, recién lo compara con una cárcel. Esta es una ilustración. Pero también la ley nos sirve como un tutor. Como un tutor. Ahí abajo nosotros pusimos, o salió solo, no recuerdo, un limonero. No, lo sembramos ese limonero. Y le pusimos un palito al costado. Primero era cortito, y ahora le tuvimos que agregar otro pedazo más, porque está creciendo. ¿Para qué le pusimos ese palito? Ese tutor, ese ayo, eso quiere decir. Esa sería una traducción de la palabra ayo. Para que crezca derecho. Para que crezca derecho hasta la altura en la que tiene que crecer y dar la copa. Entonces, Pablo dice que la ley, aparte de encerrarnos y mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador, sirve para encaminarnos, para custodiarnos, vamos a decirlo así, para vigilarnos, pero no como un vigilante para que no nos escapemos, como un vigilante que nos protege y nos guarda hasta el momento en el que la fe iba a ser revelada. Todo el propósito de la ley, hermanos y amigos, es apuntar a Cristo. Todo el propósito de la ley es guardarnos, es prepararnos para llevarnos a Cristo, para que fuésemos, dice Pablo ahí, justificados por la fe. Para que fuésemos justificados por la ley. No hay en ningún momento, Pablo no menciona en ningún momento de toda la carta a los Gálatas que la ley puede justificar. Una y otra vez menciona que la justificación, la justicia, la redención es por la fe. Es por la fe, por la gracia. Es por la gracia. Como hablaba en esta semana, no recuerdo si con Manuel, que estuvimos en mitad de semana teniendo un estudio bíblico, y hermano Rubén Briceño me compartió, de la iglesia de Pilar, me compartió esta semana algo que yo ya lo había escuchado, pero que dice algo así: gracia es Dios dándonos lo que no nos merecemos. Y misericordia es Dios no dándonos lo que nos merecemos. Entonces, la fe que viene por la gracia que Pablo les dijo le escribió la carta a la iglesia en Éfeso, y eso es lo que vamos a ver más adelante en el siguiente mes, es por medio de la gracia. Es un don de Dios, algo que Dios hace. Necesitábamos entender entonces, la ley guardó al hombre, lo guió todo el tiempo, desde que fue dada la promesa, después fue dada la ley, y lo guardó hasta el momento justo en el que el Mesías iba a llegar. El propósito de la ley es llevarnos a Jesucristo.
el propósito de toda la ley es llevarnos a Jesucristo. La manera en que Jesús presentó la ley era para mostrar que Él era el que venía a librarnos de la esclavitud de la ley. La manera en la que Jesucristo mostró la ley era para que las personas se dieran cuenta de que no podían cumplir la ley. De que no podían cumplir la ley. El estándar con el que la ley de Dios mide es tan alto que no hay forma que podamos dar esa santidad. Nuestra naturaleza es pecaminosa y no santa. Somos santos por la gracia de Jesucristo. Somos santos por la gracia de Jesucristo. No porque tengamos esa santidad en nosotros mismos. No porque tengamos esa santidad en nosotros mismos. Entonces necesitábamos este tutor, necesitábamos este guía que nos llevara por medio de la ley hacia Cristo. Entonces, repasemos. La ley fue dada a causa de la transgresión del hombre. Lo siguiente que vimos es que la ley es una imagen de nuestro encarcelamiento bajo pecado. También vimos que la ley es nuestro tutor o nuestra guía para llevarnos a Jesucristo. Y ahora vamos a ver que por la fe encontramos nuestra identidad con Jesucristo. Por la fe encontramos nuestra identidad con Jesucristo. Versículos 26 y 27 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Hablábamos en un estudio bíblico del intercambio, explicando por qué no todos son hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Pablo es claro acá diciendo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué nos hace ser hijos de Dios? Lo veíamos ayer en la reunión de jóvenes. Habernos, como dijo Bere, arrepentido de nuestros pecados y pedido a Cristo que perdone nuestros pecados y que sea nuestro Salvador. Eso es lo que veíamos ayer en la reunión de jóvenes, entre otras cosas, ¿no? Entonces, somos hijos por la fe en Cristo Jesús. Pablo tiene que ser muy claro con esto, porque los Gálatas estaban lidiando, batallando con el tema de la ley, con el tema de poner su confianza en la ley, Entonces, una y otra vez, parece que el vendedor de cobre siempre elige los domingos a la hora del sermón, ¿no? Para ver por la calle de abajo de la iglesia, ¿no? No tenemos cobre para vender. Como es, no tengo oro ni plata, le dijo Pedro, pero lo que tengo te doy. Hay que bajar y compartirle el evangelio a este señor. O pedirle que por favor ponga su parlante más bajo. Veo que no me pusieron el micrófono. ¿Tuvieron miedo? ¿Tuvieron miedo? Sí, los hermanos se quejaban de que con el micrófono salía muy potente la prédica. Salía muy potente. Pero bien, volvamos al texto. Entonces, nuestra identidad está con Cristo por medio de nuestra fe puesta en Cristo. Entonces, somos hijos de Dios a causa de que pusimos nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Salvador. Y acá hay un texto muy importante. Los que hayan estudiado el libro de Fundamentos van a ver que hablamos de dos bautismos. Un bautismo espiritual y un bautismo físico. ¿Sí? El bautismo espiritual es el que Pablo está mencionando acá. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo. La palabra bautizo significa sumergir completamente en un fluido, en un líquido o fluido. ¿Sí? Es lo que significa cuando se mete la ropa completamente en el agua para teñirla, por ejemplo. ¿Sabes? Esta es la idea.
que tenían los antiguos. Entonces, para que sea más gráfico, este es Cristo y este soy yo. Yo estoy bautizado en Cristo. Estoy completamente sumergido en Cristo, completamente cubierto, recubierto por Cristo. Por eso tengo acceso al Padre. Por eso cuando le pido algo a Dios, lo pido en el nombre de su Hijo Jesucristo. Porque yo no merezco que el Padre me dé nada. Soy un pecador. No merezco que el Padre me mire, no merezco que el Padre me escuche. Pero por la gracia de Cristo y en el nombre de Él vengo a rogarle que por favor me escuche. Vengo a rogarle que por favor me escuche. Entonces, Pablo dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Esto tiene una doble implicación, una doble enseñanza. Dice bautizados, ¿sí? En Cristo Jesús. No me veo yo. Está Cristo ahí. Yo estoy completamente bautizado, completamente cubierto por Cristo. Pero dice también revestidos. Es interesante que creo que fue hermano Renzo que compartió este texto de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículos, si puedes ir buscando el 4. Mire, versículo 22. Esta es la misma idea. Por eso vamos a encontrar, como les decía, una línea de pensamiento en todas estas cartas. Y van a decir, eso lo dijo a los Corintios, eso lo dijo a los Gálatas, eso lo dijo a los Efesios, eso lo dijo a los Filipenses, porque hay una línea de enseñanza, hay una línea doctrinal en todo el Nuevo Testamento. Pablo no le decía a una iglesia una cosa, a otra iglesia otra, aunque las circunstancias pueden haber sido diferentes. Pedro escribió que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos, en todo el mundo. Y Pablo, me voy a aprovechar del texto que nos compartió hermano Renzo hace varias semanas atrás, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué texto les trae a la mente cuando dice renovaos en el espíritu de vuestra mente? ¿Se acuerdan de algún texto? ¿Alguien se animaría a decirme? Romanos, muy bien, hermano Dani. Romanos, capítulo 12. Renovar nuestro entendimiento. Transformaos, metamorfo, cambio completo de forma de pensar. Dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y lo que sigue diciendo Pablo a los Efesios, lo vamos a ver unos capítulos más adelante, en capítulo 5, que nos van a estar compartiendo hermano Renzo y hermano Abel, si no me equivoco, del libro de Efesios. Pero volviendo a Gálatas, entonces, estamos bautizados, completamente sumergidos en Cristo, y nos revestimos de Cristo. Nos revestimos de Cristo. Tomamos nuestra identidad en Cristo Jesús. Me identifico con Cristo. Camino como Cristo. Pienso como Cristo. Me revisto de Cristo. Me revisto de Cristo. Entonces, las personas pueden ver a quién reflejado en mi vida. Ahora lo voy a poner en tono de pregunta. Voy a cambiar y voy a hacer una interrogación. Las personas, ¿a quién pueden ver en mi vida? Deberían ver a Cristo. La respuesta debería ser, las personas, si yo me preguntara, ¿a quién pueden ver las personas reflejado en mi vida? Si la respuesta es a Cristo, eso va a tener efecto
natural. ¿Sí? Va a tener un efecto natural. Si no, si simplemente siguen viendo a Pablo, el pecador, y las personas no van a querer lo que Pablo tiene. Ese cambio que yo veo en la vida de Pablo. Pablo no es el mismo de antes. Vos cambiaste, algo te pasó. ¿No les han dicho eso? Si les dicen eso muy seguido, sus amigos de antes, bueno, hay algo bueno. Hay algo bueno en eso. ¿Ah? Hay algo bueno en eso. Y mejor si sus amigos les dicen, la verdad te veo mucho mejor. ¿Cómo hiciste? Perfecto, ahí entramos. A compartirles el Evangelio, porque las personas no sabemos que tenemos la necesidad de Cristo. No nos damos cuenta de que tenemos la necesidad de Cristo. Naturalmente eso no nos sale. Necesitamos que se nos muestre nuestra necesidad. Entonces tenemos nuestra identidad en Cristo. Tenemos nuestra identidad en Cristo. Y ahora Pablo nos va a mostrar que todas las personas son iguales. Que no hay hermanos mejores ni peores. ¿Ah? Alan siempre compite conmigo a la hora de la prédica. ¿Ah? Algún día seguramente va a estar acá predicando y yo voy a estar por ahí quizás sentado escuchando. Eso va a ser bueno. Eso va a ser bueno. ¿Cuánto tiene Alan? ¿No? ¿Tiene un año? ¿Cuánto tiene, hermano? 8 meses. 9 meses. Wow. Yo pensé que tenía un año. Quiero que crezca. Bueno, en 22 añitos lo podemos tener en el púlpito, ¿verdad? Si Dios permite, si el Señor no viene antes. Pero volviendo al texto. Entonces, por la gracia y por la fe estoy de pie, por la gracia de Cristo, igual que cualquier otro de mis hermanos y hermanas. Dice ahí el texto, terminando, 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pablo va a terminar esta sección de la carta siendo muy claro en este asunto. No hay judío ni griego. ¿Por qué empieza con esta distinción? Porque el problema era eso. Había que ser como los judíos, había que cumplir la ley, sí, era por fe, era por creer en Jesucristo, pero además había que cumplir la ley, había que circuncidarse, había que guardar el Shabbat, había que... una y otra cosa. Entonces, Pablo borra, acá está la línea, Pablo borra la línea divisoria entre judíos y griegos. En la carta a los Efesios también dice lo mismo Pablo. Dice que de los dos pueblos hizo uno. Dice, no hay judío ni griego. En Cristo Jesús no hay pueblos, no hay etnias, no hay países. Dice después, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, no hay jefe ni empleado. ¿Sí? Si mi jefe es cristiano, yo le tengo que responder como jefe, pero delante de Cristo, Él no es más por ser mi jefe. Somos iguales ante Cristo. Él como jefe me tiene que tratar bien porque soy su hermano en Cristo, y yo como su empleado tengo que trabajar y servirlo bien porque es mi hermano en Cristo. Y así no fuera mi hermano en Cristo, tengo que hacerlo igual porque soy un servidor de Cristo, y cuando estoy trabajando estoy sirviendo a Cristo. Cuando estoy lavando los platos estoy sirviendo a Cristo. Cuando estoy cocinando para mi familia estoy sirviendo a Cristo, porque estoy prestando un servicio a mi familia. Estoy sirviendo a Cristo. Entonces, no hay judío ni griego, no hay razas, no hay etnias, no hay países. No se trata de grupos. Vamos a evangelizar a este grupo sí, a este grupo no. Voy a evangelizar solo a los empleados, los jefes que se nombran. No, voy a evangelizar a todos.
no hay varones ni mujeres. No hay varón ni mujer. Delante de Cristo, hermanos, no hay diferencia entre mi esposa y un servidor. Tenemos roles diferentes, pero ambos somos coherederos de la gracia. Ambos somos hijos del Rey de Reyes. Ambos somos hijos de Dios. Y no hay diferencia. Tenemos diferentes roles. Es cierto, tenemos diferentes roles. Yo nunca voy a ser mamá. Y ella nunca va a ser papá. Dios nos hizo diferentes. Inclusive dentro de la iglesia tenemos diferentes roles. Los varones y las mujeres. Mire, 1 de Timoteo capítulo 2. Ya voy terminando. Sí, voy terminando. Dice el versículo 4, perdón, desde el 1 en adelante. ¿Estoy bien? Sí, 1 de Timoteo, creo que puse bien así. Exhorta ante todos que se hagan rogativas, oraciones y peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo mediador, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, a la hora de compartir el Evangelio o a la hora de vivir el Evangelio no hay diferencia. No hay diferencia si es una autoridad o no es una autoridad, no hay diferencia si es varón o mujer, no hay diferencia, todos somos iguales en Cristo. Todos somos iguales en Cristo. Y Efesios 5, 22 al 33, que es la analogía de Cristo y la iglesia con el matrimonio, es muy claro. Empieza diciendo, someteos los unos a los otros. Entonces, todos somos iguales delante de Dios. En todo. Somos iguales como pecadores, somos iguales como salvos también, como salvados. No hay diferencia entre nosotros, hermanos. Y mire, volviendo ahí a Gálatas y terminando, dice, vosotros, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, si yo he puesto mi confianza en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, soy linaje de Abraham, un linaje espiritual, linaje de Abraham, de la simiente de Abraham. De la simiente de Abraham porque soy de Cristo. Mire, si somos de Cristo, termino con esto, encontramos nuestro lugar en la eternidad. ¿Por qué? Porque somos hijos e hijas de Dios. Si somos de Cristo, encontramos nuestro lugar en la sociedad, porque somos hermanos y hermanas. Si somos de Cristo, encontramos nuestro lugar en la historia, porque somos parte del plan de Dios desde siempre y para siempre. Siempre vamos a estar relacionados con Dios espiritualmente por medio de Abraham, mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, Cristo en su plenitud nos conecta con Dios. En su amplitud nos conecta unos con otros y con Él. Y en su longitud nos conecta con una larga fila de creyentes de todos los tiempos, de los pasados y de los futuros. Porque puede ser que nosotros dejemos de existir en este mundo y que Cristo aún no venga. No sabemos cuándo va a venir. Pero siempre vamos a estar conectados todos en Cristo. Todos en Cristo. Entonces, hermanos, es muy importante entender que el propósito de la ley
el propósito de la ley es lo que nos ayuda a entender nuestra libertad de la ley. El propósito de la ley es lo que nos ayuda a entender nuestra libertad de la ley. El hecho de que se nos muestre nuestra transgresión, se nos muestre la necesidad de un Salvador y que por medio de este Salvador estamos completamente cubiertos o recubiertos de Cristo y que debemos revestirnos de Cristo para que las demás personas conozcan a Cristo. Esto realmente nos da un propósito. Esto realmente nos da un propósito. Ayer Juli nos compartía algo, ¿no? Del Evangelio de Juan. Lo voy a usar lo que los chicos dijeron ayer en la reunión de jóvenes porque fue muy bueno. Juli nos dijo dos cosas acerca del Evangelio de Juan. Nos dijo que en el capítulo 1 del Evangelio de Juan encontramos de que Jesucristo es la verdad y que además sus primeros discípulos fueron intencionales en alcanzar a otros, en buscar a otros para traerles a la verdad. Si usted lee, va a encontrar que ¿quiénes fueron los primeros que fueron con Jesucristo? Juan y Andrés. ¿Y Andrés qué hizo? Fue y lo buscó a Pedro y le dijo, vení, hemos encontrado el que creemos que es el Mesías. Vení, conocé vos la verdad. Entonces, hermanos, ya que tenemos este conocimiento acerca de la verdad en nuestras vidas, seamos intencionales en compartir esta libertad, esta verdadera libertad que tenemos en Cristo, con las personas. Esta verdadera libertad que tenemos en Cristo con las personas. Hay suficiente espacio acá para que más personas vengan. Hay suficiente espacio para que más personas vengan. Entonces, seamos intencionales a la hora de compartir el Evangelio. A la hora de que las personas entiendan de que las buenas obras no son suficientes para ir al cielo, sino la confianza o poner su confianza en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Vamos a orar y vamos a despedir a los que están desde internet. Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos podido compartir tu palabra. Te doy gracias por haberla compartido con cada uno de los oyentes. Te ruego, como te decía al principio, que obres en nuestras vidas para que sean transformadas, cada día más parecidas a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y te doy gracias por poder estar aquí en pie, sirviéndote, Padre. Oramos por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.